Askirukipan takenitaki kun hamasiptasa stapistati. Askiripanaya Askiripanaya tichiri. Alkisipa. Waliki, waliki, Askirukipanaya tichiri. waliki, takenitaki. Askirukipanaya tichiri. Askirukipanay. Waliki, como kiruki wasataki. Walisumurukipan. Chaja, Caltañani Aymara Arroyete Kawisampi. Ya, vamos a iniciar con el aprendizaje del idioma Aymara. Primeramente, vamos a cantar. Hailiñani, ¿sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Kunata kisa urpila. Mahmus paista. Kunata kisa urpila. Mawasa sista. Ichaja jaita wayista. Mahajta kisiskiwa. Chaja hafta wayista. Shiwanyah kaukin karaki. Unata kisa jaita wayista. Shiwanyah kaukin karaki. Kinkaraki. Muy bien, waliki, takanitaki, maha, chaja. Ya te aquí pendiñan, ¿ya? Ayer hemos aprendido lo que es la familia, ¿sí? Les he dicho que se aprendan vocabulario, ¿no? Por lo menos los principales. Ahora, en base a este vocabulario, vamos a aprender preguntas, respuestas, ¿ya? A ver, vamos a aprender con familia. Quizás, ¿ya? A ver, vamos a repasar previamente. Voy a escribir una pregunta, ¿ya? Kitisa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Quién es ella? ¿Quién es Él o ella, ¿quién es? ¿No? Kitisa. ¿Quién es La él? respuesta, tata Tata. kawa. O tatapawa, tatasawa. ¿No ve? Con miembros de la familia, ¿no? Aquí me faltó una P. Kitisa. Ya, una pregunta nada más, ¿sí? Una pregunta. Después vamos a hacer con otras preguntas, ¿sí? Con todo vamos a hacer. A ver, vamos a hacer. Kuyak o Gilata Rubén, Jupak Kitisa. Hilata Zubenaja Yatichiriwa. Ya. Justina Soria de Torrico. Jupak Kitisa. Jupak Maculakawa. Ya, Macuyakawa, ya. María Lima, Jupak Kitisa. María Limama Yatikrewa. Ya, Waliki. Ahora vamos a hacer, yo les voy a preguntar, vamos a hacer la conversación completa y yo voy a decir, y ustedes se inventan, ¿no? Él es mi papá, él es mi hermano, él es mi abuelo, lo que sea, ¿ya? Lo que sea, se inventan. ¿Ya? ¿Quieres caldemontar? ¿Cuya costilla caldemontar? Ya. Ya, Waliki. Aski urukipan, kuyaka. Aski Urukipanay Yatichiri. Juman sutimaj kunasa. Nayan Sutijaja Justina Soriatua. Kamisaki kuyaka Justina. Walikistua. Ya, Jupak Kitisa kuyaka Justina. Jupaja Kuyaka Hawa. Ah, kuyaka mahkau maranisa. Tunkama Yan Maraniwa. Ah, waliki, kayak kunasa kuyaka. Kayasma Koyua. Uka koyokitin kisa. Uka Koyoja Hiwasankiwa. Ah, waliki kuyaka. Hikisin kamay kuyaka Justina. Hikisin Kamaya Aski Urukipanaya Humataki Yatichiri. Waliki kuyaka Justina. Matakis kumaraki. Muy bien, kuyaka Justina. Costaitao, ¿ya? Muy bien, entonces hemos hecho una pregunta, ya hemos introducido lo que es la familia, ¿ya? A ver, Kuyaka Elena Sirpa, para ahí a saber. Kuyaka Elena Sirpa. Aski Haipukipan, Kuyaka. Aski Haikupikanay Yatichiri.
Juan Sotimaj Kunasa Kuyaka. Nan suteja Elena Silpawa. Kamisaki Kuyaka Elena. Walikis tua yatichiri. Walik. Jupakitis Kuyaka. Nan Kuyakahawa María Satawa. Waliki María Kuyaka Maj Kauka Masinisa. Pusi Masiniwa. Waliki. Kayak Kunasa Kuyaka. Kayama Utawa. Uka Otakitingisa. Tiula Hankiwa. Tiula Mansutipaj Kunasa. Marcelo Condoriwa. Tiula Maj Kauka Hilanisa. Tiula Hat Pusi Hilaniwa. Waliki Kuyaka. Kumaj Karur Kam Kuyaka. Harurka Mayatichiri. Waliki, Kustata Kuyaka Elena. Chaham, a ver, Kuyaka Celia, Diset Mamani. Aski Arumakipan Kuyaka. Aski arumakipanay yatichiri. Human Sutimaj Kunasa Kuyaka. Nayan sutija Lisset. Kamisaki Kuyaka Liset. Waliki. Kayak Kunasa Kuyaka. Konoñawa. Uka Konoñak Kitinkisa Kuyaka. Nayankiwa. Waliki. Hupaj Kitisa. Taikahawa. Taika Maj Kauka Kuyakanisa. Makuyakaniwa. Kuyakapan Sutipaj Kunasa. María Sutipaja. Waliki. Kayak Kitinkisa Kuyaka. Nayankiwa. Waliki. Hikisingamay Kuyaka. Hikisinkamay yatichiri. Waliki Kuyaka Liset. ¿Sí? Ahora hemos hecho algunas preguntitas, ¿no? Por ejemplo, nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una de las preguntas que estamos haciendo, ¿no? ¿Quién es él o ella? ¿Ya? Entonces pueden decir Jupaj, Tatajawa, Mamajawa, ¿no? Miembros de la familia. Ahora vamos a hacer otra pregunta aquí, ¿no? Voy a decir Tatamaj, Maj, Auka, Gilanisa, ¿no? ¿Tu papá cuántos hermanos tiene? Ahora, yo puedo preguntar lo que sea, no siempre voy a preguntar de hermano, ¿no ve? Entonces, lo único que va a cambiar es esto, ¿no? De Gila. Esto va a cambiar. Entonces, la respuesta va a ser Tatajaj, no sé, Paya, Pa, Gilaniwa, ¿no? Entonces, también en la respuesta va a cambiar, ¿no? Esto de Gila. Sí, ahora igual, ¿no? Yo no siempre voy a preguntar tu papá, ¿no? Entonces, este también va a cambiar el sujeto y también en la respuesta. Si yo les digo mamamaj, tauqa pisinisa, la respuesta será mamajaj, kimsa pisiniwa, ¿no? También la cantidad va a cambiar, ¿no? Dependiendo de qué les esté preguntando. ¿Sí? A ver, vamos a hacer la prueba con solamente con esta pregunta. A ver, Kuyaka Felisa, Gilama Kauka Maranisa. Hilaha patung payan maraniwa. Waliki, Kuyaka María Lina Sirpa. Tatamaj Kauka Kuyakanisa. Hanil Kuyakanakiti. Ya. Hilakin. Hilanekiwa. Ya, muy bien. Ha hecho una respuesta negativa, ¿no? Por ejemplo,
Yo le he preguntado, ¿tu papá cuántas hermanas tiene? ¿No? Entonces, su papá no tiene hermanas. La respuesta negativa, que también ya hemos escrito anteriormente, ¿no? Pero vale la pena escribir, ¿no? Ya Tichiri, ¿le Tataja. puedes ir poniendo la traducción, por favor? Es que a ratos nos perdemos y ya cuando lo encuentra ya no sé qué es. Ya, Por favor, a sí. ver, voy a traducir, ustedes escriben, ¿ya? Jupaj Kitisa, ¿quién es él o ella? ¿Ya? ¿Quién es él o ella? Jupaj Tatajawa, él es mi papá. Él es mi papá. Ahora aquí. Tatama Kauka Hilanisa, ¿tu papá cuántos hermanos tiene? Tatama, papá, ¿no? Kauka, ¿cuánto? Gila, hermano, Nisa, hermanos tiene, ¿no? Tatajaj, mi papá, tiene 2 hermanos. ¿Sí? Entonces, todo lo que está en círculo puede cambiar, pero este es nuestro ejemplo, digamos, para poder desarrollar. Ya. Ahora bien, la respuesta negativa, ¿no? Tatajaj, Janiu, Kuyakani, Kiti. No, hasta ahí sería la respuesta, pero siempre es importante aclarar, ¿no? Por ejemplo, decía no sé quién fue, creo que fue Sonia, decía Hilanikiwa, ¿no? Solamente tiene hermano, ¿no? Entonces, Hilanikiwa. Incluso puede decir Pa Hilanikiwa, ¿no? Kimsa Hilanikiwa, pero con que diga Hilanikiwa ya está diciendo aquí, mi papá no tiene hermanas, sin embargo, tiene hermano. ¿Sí? Hermanos. Pues, eso nomás es. Esto para respectivos. Ahora, puede ir con cualquiera, ¿no? Es decir, yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿no? No sé, tu papá cuántos gatos tiene, ¿no? Entonces, aquí cambiaremos de Cuyaca, ¿no? Esto vamos a cambiar. Entonces, si yo digo cuántos gatos tiene, entonces dirán, mi papá no tiene gatos, solamente tiene perros, ¿no? Gila también puede cambiar. O sea, a ver, solamente esos dos va a cambiar. entonces sería tatama, Kitty era, ¿no? Kitty, a ver, Kauka, Kitty Nisa. No. Kitty es quién? Me está diciendo tu papá, no, ¿cuántos Kitty, quién? No. Pisi es el gato, ¿no? Pisi. Sí. Pisi. Ya tatama, Kauka, Pisi Nisa. Exacto. Tatama, Tatajaj, no, Haniu, Pisi. Kiti, Pisinisa, Tatajaj, Anunikiwa. ¿Ya? Anunikiwa, Anunikiwa, ya. Así tal como está, solamente va a cambiar lo que está en círculo, ¿no? Tataja, Hani, Pisi, Nikiti, Anunikiwa, o Jupaj, Anunikiwa. ¿Ya? Bien. Jupaj, entonces, ya. Exacto. ¿Ya? Entonces, depende qué es lo que estamos preguntando aquí, va a ir también la respuesta negativa. ¿Ya? Entonces, ya tenemos ejemplos. A ver, Kuyaka Sofía. Ya. Hilamaj Kauka Masinisa. Hilajaja. Haniu Masinikiti. Masi, hermano, ¿no? Amigo, amiga. Ya. Walja Masinakaniwa. Ok, muy bien. Excelente, Sofía. Walja, eso no hemos dicho, ¿no? Walja es harto. ¿Ya? Harto. Walja. ¿Sí? Walja va a ser muchos. Muchos. Walja. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Tatajaj pa hilaniwa, ¿no? Entonces, tatajaj walja hilaniwa. Entonces, va a reemplazar la cantidad. Está claro, ¿no ve? Entonces, en vez de decir 2, 3, ¿no? Simplemente decimos muchos. Reemplaza la cantidad. ¿Ya? Eso es walja. Entonces, walja, walja va a reemplazar la cantidad en algunas
oportunidades. ¿Ya? Por ejemplo, puedo decir, mamá cauca pisciniza, ¿no? Mamá walja pisciniwa, ¿no? Una información cualitativa. Cuando no se sabe la cantidad, pero son muchos, entonces utilizamos el walja. Igual. Lo contrario de walja sería huk'a. Poco. Huk'a. Eso es poco. Huk'a. ¿Ya? Bien. Ahora sí, seguimos con esta pregunta, ¿ya? Hilata Porfirio. Hilama Cauca Maranisa. No podía mover. Chikata Hilata. Hilama Cauca Maranisa. Mara año, ¿sí? Hilajaj. Kimsa Hilaniza. No, estoy preguntando Mara. ¿Ya? Mara es año. ¿Ya? Maraniwa. Ok, Kim Satunka Maraniwa. Perfecto. Invéntense, o sea, no estoy diciendo, me van a decir la verdad, no. Solamente es con fines de práctica, ¿ya? Ah. Entonces, Tatamaqauqa o Hilamaqauqa Maranisa, Hilajaj Pa Maraniwa. ¿Ve? Entonces, Hila, Mara. Gila. ¿Ve? Entonces, va a cambiar dependiendo de la pregunta también la respuesta. Por ejemplo, ¿no? Ahí cambiaría por ejemplo, si yo no sé cuántos años tiene mi hermano, entonces, por ejemplo, ahí en vez de decir Hilaha, no iría esa respuesta negativa. Entonces, simplemente Haniu Yatkti, ¿no? Haniu Yatkti va a ser, no sé, ¿sí? No sé. Esto incluso puede ir para varias preguntas, no siempre para edad, ¿no? Entonces, Pisima Kawawaniza, ¿no? Haniu Yatkti, no sé. Mama Kauka Utanisa, Haniu Yatkti, no sé. ¿Sí? Entonces, este Haniu Yatkti es simplemente no sé. ¿Ya? No sé. Yatichiri, una consulta. Sí, Culiacán. Caucamaranitasa o caucamaranisa es lo mismo. Uno es en segunda y otro es en tercera persona. Ay, tiene toda la razón. Ya, Waliki Yatichiri. Muy bien. Ahorita estamos haciendo todavía en segunda persona, ¿ya? Entonces, una conversación de a dos, ¿no? Entonces, yo le pregunto a la Culiaca Felisa, ¿no? Tatama Caucamaranisa. Ahora, yo a la compañera Felisa, yo quiero saber cuántos gatos tiene su mamá, ¿no? Entonces, eso ya es tercera persona, ¿no? Entonces, Tatama Tatapaj, ¿no? Tatasaj, ¿no? Entonces ya vamos a ir practicando con todos. Ahora estamos viendo en la forma básica, ¿ya? ¿Está bien? Aquí ya vamos a estar en tercera persona, ¿no? A ver, vamos a hacer en primera persona o en segunda persona, ¿ya? Aquí otro ejemplo voy a hacer. Pero la idea era aprender familia, por eso hemos hecho, ¿no? Maj, Auca, Maranitasa. Eso es lo que me preguntaba, ¿no? Cuyacahuayra. Maranisa, maranitasa, ¿no? Kumajauca, maranitasa. Entonces, eso es en segunda persona. Segunda persona. Sí. Maranisa, simplemente lo omitimos el sufijo ta, ¿no? Entonces, este sufijo ta lo omitimos para tercera persona. Esto no existe en tercera persona, como en este ejemplo, ¿sí? Tatamajauca, gilanisa, ¿no? Jumajauca, gilanitasa. ¿No? Entonces, este ta no va para tercera persona, solamente para segunda persona. ¿Ya? Ahora, la respuesta de la misma forma, en segunda persona. Nayaj, pa, mara, nitua. ¿Ve?
pa maranito. Entonces, igual va el sufijo ta, pero con elisión vocálica. Ahí está. Entonces, normal. En cambio, aquí no hay aquí, no hay aquí. El sufijo ta, no hay. ¿Sí? Entonces, ahí se van a dar de cuenta. En tercera persona utilizamos o no utilizamos el sufijo ta. ¿Puede traducir esa oración, Yatichiri? ¿Esto? Sí, Humaj, por favor. tú, pauca, cuánto mara año. ¿Tú cuántos años tienes? Mi tiene. Yo tengo 2 años. Ya, Maranitaza, ¿no ve? ¿sí? Maranitaza. Para segunda persona, ¿sí? Humaj, no, juma. Segunda persona, tú. ¿Ya? Ahora cuando decimos él o ella, ya estamos hablando de una tercera persona. Entonces, todos estos ejemplos que estamos haciendo para saber es para tercera persona. ¿Ya? Tercera persona. En cambio, esto es para segunda persona. ¿Sí? Segunda persona. Yatichiri, una consulta. ¿Se puede hacer 2 preguntas en uno? Por ejemplo, digamos, tu papá, ¿cuántos años, cuántas hermanas y hermanos tiene? ¿Sí? ¿Cómo sería? Puedes pluralizar, ¿no? Puedes decir Gilama, Cauca, Gilanacanisa, ¿no? Ya. Ya, entonces ahí dirá, ¿no? Tatajaj, Pa, Gilani, Kimsa, Cuyacaniwa. A ver, vamos a escribir para que no se... Ujú. Gracias. Ya, Tatamaj, Cauca, Gilanacanisa. Tercera persona, ¿no? Tatama, tú, Ya. papá, ¿ve? Entonces la respuesta, tatajaj, pa hilani kimsa kuyakaniwa. Estoy diciendo que me comí la kuyakaniwa. Mi papá tiene 2 hermanos y 3 hermanas, ¿no? Pa hilani kimsa kuyakani, ¿no? Gracias. Uliki, muy bien. ¿Ya? Vamos a seguir con tercera persona. La idea es aprender, practicar familia, ¿ya? Family. A ver, Cuyacama, María Sirpa. Carajo. Cuyacama, Cauca, Piscinisa. Pa pisiniwa, kuyakaja pa pisiniwa. Uliki, Cuyaca, Misquiwaira. Tatama, Cauca, Cañascunisa. Nayan tataja kimsa cañascuniwa. Waliki, a ver, ¿qué venían? A ver, ¿qué venían? Cuyaca Sandra Aguilar. Achilama, Cauca, Gilanisa. ¿Me puedes repetir, Yatichiri? Achilama, Cauca, Gilanisa. ¿Qué era la primera palabra? No me acuerdo, Yatichiri. Achila, abuelo. Abuelo. Achilama, Cauca, Gilanisa. ¿Tu abuelo cuántos hermanos tiene? No, me perdí, Yatichiri. Otra pregunta, por favor. Ya, pero es el mismo, ¿no? A ver, Tatama, Cauca, Gilanisa. Ya. Tataja, Paya, Gilaniwa. ¿Ya? Entonces, ese mismo te he preguntado, pero de tu abuelo, ¿no? Entonces, solo he cambiado tata por achila. Achila es abuelo. Entonces, achila, pa, gilaniwa. Achila, ma, gilaniwa. Gilaniwa. Sí, esa es la respuesta. ¿Ya? A ver, Giselle Lizárraga. Masima, Cauca, Gilanisa. Masija, pa Gilaniwa. Ya, Waliki,
mi amigo, mi compañero, tiene 2 hermanos. Muy bien. Más preguntas. A ver, Cuyaca, ¿qué tienes? Janet Sirpa. A ver. Ipasiri es sobrino, ¿ya? Ipasiri mag Pau Camaranisa. Ipasinijaj pa Maranitua. Maraniwa. Paraniwa, perdón. Ok. Maranitua tengo, ¿no? Maraniwa tiene, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Le equivo. ¿Cómo? ¿Voy a repetir eso, por favor, Yatichiri? Mara. Ya. Solamente esta terminación, ¿no? Decimos Maraniwa. Ahora, Maranitua. Gilaniwa, Sí. Gilanitua. Simplemente ese sufijo ta, segunda, tercera persona. Ya, bien, seguimos. Cuyaca Lisbeth Vera. Awichumaj Cauca Maranisa. Awichujaj, Patunka Maraniwa. Waliki. Su abuelita tiene 20 años. Muy bien. Cuyaca Mary Mamani. Tiulamaj Cauca Yocanisa. Tiulaja Kinsa Yokaniwa. Waliki, muy bien, excelente. A ver, Cuyaca. A ver. Zulema Huanca. Pisima Cauca Wawanisa. Paya Wawaniwa. ¿Ya? Pisija Pa Wawaniwa. Muy bien. Pa Wawaniwa, perdón. A ver, Estamos Cuyaca omitiendo, Berito. ¿no? Sí, contracción, cantidades de número 1 y 2, ¿ya? Ma, en vez de decir maya, y pa, en vez de decir pa, ¿ya? A ver, Cuyaca Vero. Yochama Cauca Maranisa. Patunka Maraniwa. ¿Ya? Waliki. A ver, Cuyaca Supergirl. A ver, ¿qué puedo preguntarte? A ver, Yokamaj Cauca Masinisa. Masinija. Ay, Jauca Masinija. No me acuerdo. Masinija. Masis, amigo, compañero. Masi. Walja. 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 Ay, me pongo nerviosa, pues. ¿Qué voy a hacer? Ya me he perdido. Yokajaj. Yokajaj. Walja. Walja. Masi. Niwa. ¿Ya? Yokajaj, Walja, Masiniwa. Mi hijo tiene varios amigos. Bien. Cuyaca Ruth. Mi hija. Mi hijo, dice. Hijo. ¿Sí? No. Entonces, Haniu. Ay, Ahí está. Haniu, hijo. Haniu Yokanexis, ¿no? ¿Cómo se dice? No tengo hijo. Haniu. Haniu Yokanexis. Haniu Yokanixti. Ya, eso. Ahora solo. Para ¿Cómo le digo? Niquitua, ya. Aquí voy a escribir las respuestas, ¿ya? En segunda persona, ¿sí? Haniu Yokanikti, o sea, eso cambia, ¿no? Ya. Yokanikti. Puchaniquitua, ¿no? Entonces, Puchaniquitua.
Ahora aquí estoy diciendo, no tengo hijo, Y no solamente tengo. tengo hija, ¿no? Ajá. Ahora, esto puede variar, ¿no? Ya saben ustedes. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos gatos tienes? ¿No? Entonces, no tengo gatos, solamente tengo perros, igual, como hemos hecho hace un momento el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que varía, no? Yoka, obviamente, va a variar esto, ¿no? Bueno, dependiendo del contexto, ¿no? De lo que preguntemos. Ahora, aquí la respuesta va a cambiar. Aquí, en tercera persona, respondemos con i, ahí está, ¿no? Tataha hani kiti, ¿no ve? Yokahaj, haniu, o haniu yokanikti. Entonces, omitimos la vocal i cuando respondemos como segunda persona. ¿Está bien? Haniu yokanikti. Eso es no tengo hijo, ¿sí? Ya. Ahora, Puchaniquitua. Puchaniquito, eso solamente tengo hija, ¿no? Incluso puedes especificar. Nayahma puchanitua, ¿no? O moma puchaniquito, tengo solamente una hija, ¿sí? Pero esto quiero que esté bien claro, ¿no? Esta es la edición de la vocal i en segunda persona y en tercera persona utilizamos normal este vocal, ¿ya? Entonces, Culiacanicti. O aquí en todo caso. Sí, adelante. Lo que está escrito Puchaniquitua tiene doble H, ¿así se escribe? Ah, ya, aquí está mal, una H está por demás. Ah, ahí, no estaba así. Puchaniquito, aquí sí está bien. Aspirado. Ese sería, solo tengo hija. Sí, solo tengo hija. Puchaniquito, solo tengo hija. Y mi hija, hartos amigos tiene. Ah, ya, Puchaniquito, Jupaj, Walja, Masiniwa. ¿No ven? Entonces. Jupaj, Walja, Masiniwa, ¿no? Igual que esto, ¿no? Ella, ese sería y ella, ¿no ve? Jupaj, Walja, Masiniwa. Ya, Tichiri, ¿se puede decir Masina Caniwa? Ya, pero si es que expresas ya cantidad o walja, ya no es necesario pluralizar, ¿ya? Ya no es pluralizar. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, no sé, a ver, anu voy a decir. Anu, singular, ¿no ve? Anunaka, perros, ¿no ve? Entonces yo digo, tunka, anu, anunaka. ¿Cuál será correcto? Tunka anu o tunka anunaka. Tunka anunaka. Ahora podemos pluralizar. Aquí estamos expresando cantidad y también estamos pluralizando. Estamos hablando de varios perros. Ahora, en algunos casos, cuando se presenta esto, algunos casos, no es necesario pluralizar cuando expresas cantidad, ¿ya? Entonces, va a depender también esa parte del contexto, ¿ya? Entonces, en Walja, Hilanakaniwa, ¿no? Walja, Hilaniwa, ¿no ve? Entonces, cualquiera de los dos se comprende, ¿sí? Walja, Hilaniwa, tiene varios hermanos. O Walja, Hilanakaniwa, ¿no ve? Patunka Maraniwa, Patunka Maranakaniwa, ¿no ve? Entonces, en ese caso, por ejemplo, no es necesario pluralizar, tiene 20 años. ¿No? Patunka Maraniwa. No voy a decir Patunka Maranakaniwa. ¿No? No es necesario. Entonces, va a variar dependiendo mucho del contexto en el cual estamos haciendo nuestra conversación. ¿Walikiti? Yatichiri. Sí. Por favor, ¿podría poner usted la primera, la segunda y la tercera persona, las terminaciones o el marcador de persona, si es tan amable? ¿Ya se refiere? Esto es lo que estoy colocando aquí. Marcador de persona, el ta dijo para la segunda dijo y el i dijo para la tercera. ¿Y para la primera y para la cuarta? Ah, ya. Vamos a llegar poco a poco a eso, ¿ya? Hay una lista de marcadores de persona, pero aquí en este caso solamente estamos trabajando, estos no son marcadores de persona todavía. Ah, ya. ¿Sí? ¿Qué son? Solamente son elisiones vocálicas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por elisiones ejemplo, ¿no? vocálicas.
Hilanikiti, ¿no? Yokanikti. Hilanikiti tiene. Yokanikti tengo, singular. Sí, sí, no, sí, sí entiendo esa parte, pero cuando os dijo para la segunda persona utilicen el ta y para la tercera persona el i. Entonces ahí me ya, pero confundí. no, ¿El ta es elisión vocálica o es marcador de persona y el i? No, en este caso depende eso de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya. Tatamaqauqa hilanisa, humaqauqa hilanitasa, ¿ve? Ahí está. Entonces, dependiendo de la persona al cual estamos refiriendo, vamos a ir utilizando los sufijos, ¿ya? Ya. Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos en tercera persona, simplemente no utilizamos el sufijo ta, pero cuando estamos haciendo la conversación con una segunda persona, sí utilizamos el sufijo ta, ¿ya? Entonces, humah, cauca, maranitas, humah, cauca, hilanitas, humah, segunda persona. Ahora, tercera persona. Hupah, cauca, hilanisa, hupah, cauca, anonisa, hupah. ¿Ve? Entonces, para Ya, tercera correcto. persona simplemente eliminamos ese sufijo ta. Correcto. Cuando pregunta gilanitasa, ¿cuál sería la respuesta? Cauca gilanitasa. Nayak ma hilanito, nayak kimsa hilanito, nayak pusi hilanito, nayak Ya. hilanito. ¿No ve? Tua sería el marcador de persona. Wa, hemos dicho, no es tampoco marcador de persona. La T. Ay, estoy re perdida. Ya, gracias. Wa es un sufijo afirmativo nada más. Sí. Y la T Bien. entonces sería... Es un sufijo igual. Más adelante vamos a usar los sufijos. En la siguiente semana hemos dicho los básicos. Ya. Poco a poco ya van a ir... apréndanse las palabras completas sin desglosar, porque ahí se van a perder peor, ¿no? ¿Ya? Bien, seguimos preguntando. Plata. Sí. Es que Urukipana, Ukamar, Wa, Ugaja, Castell, Arunja, es, ¿cómo es afirmar? Exactamente, es un verbo auxiliar, también sirve para poder afirmar oraciones, ¿sí? En ese caso está cumpliendo la función del verbo auxiliar. ¿Ya? Es. Waliki, a ver, Cuyaca, de la calle. Cuyacama, Cauca. A ver, cuchita señal. Cuyacama, Cauca, Monirinisa. Cata Cuyacadela. ¿Puedes repetir, por favor? Cuyacama, Cauca, Monirinisa. Cuchita señal que kiu, ¿ya? No, piña se patat, ¿ya? Walha Munirigua. Ya, Walha Monirini. Muy bien, Malik. Gilata Aarón. A ver. Ichuma mamá Cauca Maranisa. Gilata Aarón. Ichuma mamá Cauca Maranisa. Yatishiri ahí le está preguntando su madrina cuántos años tienes y pregunta Maranisa y no Maranitasa. Pero ya hemos dicho Maranitasa para segunda persona. Ahora estoy preguntando por tercera persona, que es su madrina. Pero Ichuma, ahí usó segunda persona, no Ichupá. Ichumama. Ichumama así completo es madrina. Ahí sí, no hay ningún sufijo. Ya. Ichumama, tiene razón. Ya, a ver, Aarón, chacata. A ver, Cuyaca Cese. Ichutatamaj, Cauca, Gilanisa. Ahí, pues, segunda persona. Tercera igual. Ichutatama, tu padrino.
Ichutatamaj Cauca Gilanisa. Grupo, CC. no el suyo. Tu segunda persona. ¿No? Chacataraqui. A ver. Cuyaca Miski está preguntando, ¿no? De primera, segunda persona. A ver, vamos a ver. Ya. Voy a borrar esto, ¿ya? Entonces, cuando digo Ichutata, Ya. ¿dónde está tercera, segunda persona? Sí, eso. No hay en este momento, porque esto es el sustantivo padrino. Padrino. ¿Sí? Aquí no hay ningún sufijo. Ichutatama, recién. ¿Qué estoy Ahí está. diciendo? Tu padrino. Ya. Tu padrino es tercera persona. Ichutatama. Auca. Tercera no es segunda, la tichiri. Segunda, no, ahí está mi problema, po. Es segunda Segunda no es persona. tercera. Ya. En este caso me refiero cuando digo segunda, tercera persona, ichutatama de tu padrino. Tu padrino, segunda. Claro, pero no estoy diciendo tú, estoy diciendo de tu padrino. Estoy refiriendo a una tercera persona. ¿Me entienden? De tu padrino. De tu padrino. ¿Sí? Estoy refiriendo, o sea, no estoy diciendo, por ejemplo, no miski, eso sería segunda persona, pero estoy diciendo miski, ichutatamaj, tu padrino en todo caso ya es una tercera persona. A eso hago referencia. ¿Y cómo segunda sería? persona sería mi hermano, ¿no? Y la tercera persona sería otra, exactamente, ¿no? Entonces, Sería por mi ejemplo, padrino, ¿no? como decía, ¿no? Esto para mí, o es no para mí, sino es para tercera persona esta pregunta. La pregunta para segunda persona sería Humaj Auka Gilanitas. Ahí está, ¿no? Humaj, tú, estoy diciendo de ti, no quiero saber de tu papá, de tu nada, de ti, ¿no? Humaj Auka, ¿no ve? Estoy diciendo, esa es segunda persona. Ahora, Ichutatama es como si estuviera diciendo Jupaj. De tu padrino. Jupaj, él o ella, tercera persona. En vez de decir Jupa, estoy especificando padrino o madrino, ¿no? O lo que decía tatama. Tercera persona. ¿No ve? Tatamaj. Ya me quedó claro. ¿No ve? Entonces, eso, o sea, ubiquen el contexto, no tanto, digamos, este sufijo ma, porque evidentemente si se confunde. Identificamos con el ma, entonces tú. Entonces pareciera que es segunda persona, pero no. Correcto. Entonces, vean esta parte, el sujeto a quien estamos haciendo referencia. ¿Ya? Walikit. Gracias, muchas gracias. Ya, muy bien. Ichutataj pagilaniwa. Ya. Pagilaniza. Preguntas o respuestas con wa. Ahora, aquí he dicho ichutata, ¿no ve? Sí. Ichutatawa. Ichutata. Ichutatamaj. Estoy especificando tu padrino. Entonces, la respuesta también tiene que especificar. Mi padrino. Exactamente. Ichutatahaj. ¿No ve? Mi padrino. Ichutatajaj. No sé. Pagilaniwa. Respuesta afirmativa. Ichutatajaj pagilaniwa. ¿Ya? Entonces, si yo especifico aquí, o en la respuesta, o en la pregunta se especifica tu padrino, su padrino, entonces también tiene que especificar en esta parte de la misma forma. ¿Ya? Ichutatamaj cauca gilanisa, ichutatajaj pagilaniwa. A ver, si no tataman sabemos, gilapaj cauca ¿no? ¿no ve? Ya hace un momento ya han anotado. Si fuera uno, Magil gilaniwa. Magila. Si tiene varios, entonces simplemente aquí cambia la cantidad. Incluso hemos dicho, ¿no? Tiene varios, ¿no? Entonces, o walja. Entonces, en vez de cantidad, ichutatajaj, walja gilaniwa. Y a Tichiri, ahí dice mi padrino dos hermanos. Tiene, dos hermanos tiene. Claro, tiene dos hermanos.
No ¿Ya? hagan confundir. Ahora recuerden, la traducción no es literal, ¿no ve? Entonces aquí sería, Gua por es ejemplo, el tiene, ¿no mi ve? padrino, 2 hermanos. O sea, no se traduce así. Entonces, mi hermano tiene 2, o perdón, mi padrino tiene 2 hermanos. Esa es la traducción en castellano. ¿Vale? Ya, Tichiri, y la pregunta, Gualeque. si yo dijera, Ichutatapaj Jauja Gilaniza, ¿qué ¿Ya? estoy diciendo? Ichutatapaj Su, Jauja pa- Gilaniza. Su padrino. su padrino, ¿cuántos hermanos tiene? ¿Es lo mismo Aquí- entonces? No, ya estás hablando. La respuesta es igual, solamente que Eso. aquí los sufijos van a cambiar. Entonces, en este momento, si dice ichutatapaj, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nestoran ichutatapaj gilaniza. Nestoran ichutatapaj. Del ¿no? Entonces, Néstor. la respuesta, pa. Su. ¿Quieres ¿Ya? preguntar? De él. ¿Entiendes? ¿Ve? De él. Ok. Sí, Eso. sí. Ya. Entonces, ahora, los anteriores ejemplos eran a una segunda persona, pero de una tercera persona la pregunta. ¿Ya? Entonces, por eso utilizábamos el ma y el ja, ¿no? Y el Gilaniza no cambia, aunque No. ocupe segunda, tercera persona. No. Ya. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta que tengan? Ahorita ya le he dicho la tercera persona, ¿no? Sí, estamos en tercera persona, ahorita. Estamos en tercera persona. Entonces, Yetichiri traduciendo sería, no tiene hermanos Kaniu padrino. Hilaniquiti. De tercera persona sería, ¿no? Kaniu No tiene hermanos. Hilanikiti. No tiene hermanos. ¿Ya? Kaniu Hilanikiti. Una esta empezó que ¿Podría ser las mismas respuestas en la segunda persona, en la pregunta de abajo para ver la diferencia? ya. Esto es igual en tercera persona. No está bien. Hilanita. Segunda. Entonces, Nayaj, Hilanitua. Recuerden, simplemente en segunda persona utilizamos el sufijo ta. Ahí está, ta. Y aquí está con elisión vocálica. Ahí está. Ahora aquí en tercera persona no utilizamos ese sufijo ta. No utilizamos aquí el ta. No existe. No existe. Solamente en segunda persona. Es decir, cuando preguntamos de forma directa a una segunda persona. ¿Ya? Entonces, esto es segunda persona, esto es tercera persona. Ahora aquí pareciera que es segunda persona, pero no. O sea, si bien yo estoy preguntando a María, ¿no? Entonces, no estoy preguntando a María cuántos, María, cuántos hermanos tiene, sino estoy diciendo, María, tu padrino, cuántos hermanos tiene. Entonces, estoy refiriendo a una tercera persona que sería su padrino. ¿Ya? Waliquiti. Ya, muy bien. Chajama kapashtan pomtukuyoñan, ¿ya? Kuyaka Delia Bautista. Awichuma Kauka Kuyakanisa. Awichuma Kauka Kuyakanisa Kuyaka. Shakata, a ver, yakar. Kuyak o Hilata Edgar. Masima Kauka Hilanisa. Masihaj, Walja. No, ¿cómo sería? Hilaniwa. Ya, Waliki, Hilata Edgar. A ver. Hilata Douglas Pacosillo. Mamamaj Kauka Pisinisa.
Pisiniwa. Ya, papi siniwa. Muy bien. Ajá. ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que saber? Ya que pagliauta atado micrófono. No, Zulema Illanes. A ver. Ipalama Cauca Maranisa. Enchufado. Ipalaja, Kimsa Maraniwa. Ya, muy bien. Su tía tiene 3 años. A ver, ¿qué tiene? Judith Giovanna. Tiulama Cauca Culiacani. No, ya sabría eso. ¿No? Tiulama Cauca Utanisa. Tigulamas, Tiulaja. Tigulajas, Softatunca Maranisa. Ah, ya, pero te pregunta Uta. Uta es casa. Ah, me preguntó de la casa. Exacto. ¿Cuántas casas tiene tu tío? Ah, Tigulajas, Paya Utanisa. Utaniwa. Cuando es afirmativa, el sa solamente para hacer preguntas. Kimsa Warminiwa. Ya. Muy bien. Walik, chajukam kichurtukueñan. Ya, armantita. Ya te can así poquito, ya. Van a seguir practicando para mañana, ya. Vamos a hacer Ya, pichiwa. más Ya, Tichiri, preguntas. ay, Sí. Del anterior ejemplo, ¿podría poner la negativa de la segunda persona, por favor? A ver, ¿cuál es la pregunta? Del ejemplo que hemos hecho el anterior, la ¿Cuál negativa, por favor, de la ¿Cuál? segunda persona. ¿Esto? Ya lo ha borrado. Juma Y de esa Cauca abajo, la negativa, por favor, la respuesta negativa. para hacer la Juma Cauca corrección. Gilanitasa, ¿esto? Sí, de esa pregunta, Ya. la respuesta negativa, por favor. Naya Haniu Gilanikti. Ajá, eso sería. Creo que hemos entrado un momento, no, pero ya. Sí, está aquí arriba. Haniu Haniu Gilanikti. Haniu Gilanikti. Haniu Gilanikti. Ahora, ¿qué va a cambiar? Si yo pregunto, no siempre voy a preguntar cuántos hermanos tienes, ¿no? Yo voy a decir cuántos gatos tienes, ¿no? Entonces, Haniu Pisinikti. Yo pregunto cuántos autos tienes. Haniu Añaskunikti. Yo pregunto cuántas hermanas tienes. Haniu Culiacanikti. Te pregunto cuántos Auca Monirinitas. Haniu Monirinikti. ¿No? Auca Parlatanitas. Haniu Parlatanikti. ¿No? Simplemente La esto va a variar. diferencia entre las dos respuestas negativas sería entonces a la elisión vocálica de la I, de la ki. Sí. Ahí está. Esa sería la diferencia. Sí. Ya. Walikit. Pai, Ya. pai. Walik. Mahchakultukueñan, ¿ya? Ya, Takini Maya Paya Kimsa. Kunata Kisa Urpila. Mahmus Paista. Kunata Kisa Urpila. Usmawasa Sista. Chaha Haita Wayista. Imahakya Kisiskiwa. Chaha Hakta Wayista. Hiwanya Kaukin Karaki. Atakisa Wayista. Hiwanya Karaki. Waliki Harurkam Perinaka Sumana para Tamaya